Va. La Escuela Técnica Profesional GD Prisma Perú les da la cordial bienvenida al desarrollo de la 13ª sesión del curso de diseño de mezclas de concreto. Cabe recalcar que este pequeño módulo, el quinto módulo del desarrollo del curso general Tecnología del Concreto, ya se viene desarrollando en 12 sesiones anteriores, las cuales se han visto por conveniente distribuir de la siguiente manera. En la primera parte se ha hecho unos conceptos generales, la obtención de datos preliminares en donde se ha aprendido que cada uno de nosotros para iniciar con el diseño de mezclas debería primero inicialmente establecer el valor del F'C y saber qué se debe obtener con el diseño de mezclas. En los 8 primeros módulos se ha visto que el diseño de mezclas obtiene principalmente los siguientes valores: la cantidad de cemento, la cantidad de agua necesitada para una unidad cúbica de concreto, aire, agregados, tanto el fino como el grueso, y aditivos si es que este fuera el caso de utilizarlos. Por lo que en ese sentido, en la segunda parte, vale decir, desde la sesión 9 hasta la sesión 12, se ha desarrollado un procedimiento general en el cual ya tenemos calculado los siguientes parámetros: la cantidad de aire, la cantidad de agua y la cantidad de cemento en base a la relación agua-cemento. Hasta este punto se había dicho que estos procedimientos son generales para todos los ámbitos de diseño de mezcla o los métodos en sí. En este presente curso se va a desarrollar el método. Las 4 sesiones posteriores van a ser dedicadas al método del Comité 211 de la ACI, que es muy utilizado por todos los laboratorios y es de manera generalizada, por decir. Existe otro método que se va a desarrollar con posterioridad, el método de módulo de fineza de la combinación de agregados. Entonces, recordando qué datos se ha tenido, el método del ACI 211, antes de ello en los procedimientos generales, habíamos obtenido los siguientes datos. Primero, se necesitaba establecer el asentamiento de toda la mezcla de concreto. En el ejercicio de aplicación que estamos desarrollando, se tiene que este asentamiento elegido era de 3 pulgadas, ya que el concreto estaba destinado al vaciado estructural de una columna. Y por recomendaciones de la tabla que se ha dado en la sesión número 9 de este curso, se ha podido establecer este asentamiento. Pero es importante, ¿no?, recordar que el asentamiento inicialmente se debe establecer de las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, si es que no hubiese ese caso, se utiliza la recomendación de la tabla o la experiencia en muchos casos también, ¿no?, de acuerdo al tipo de estructura o a las cantidades de vaciados que tienen. Incluso los laboratorios pueden establecer esto, ya que trabajan con una misma posición, cantidad y métodos de agregados que tienen ellos mismos establecidos. En segunda instancia, hemos obtenido el tamaño máximo del agregado grueso. Esto simplemente ha sido un dato general que vimos en el capítulo, en el módulo correspondiente al agregado grueso, que este mismo tiene una metodología de cálculo, ¿no?, pero deriva del análisis granulométrico que se hace en un laboratorio de materiales, que puede establecerse por tamizado, ¿no? Por consiguiente, en tercer paso, podemos decir, se ha calculado el contenido de aire y estableciéndose cuándo se usa aire incorporado y cuándo no. En este caso, al estar el concreto no expuesto a hielo de cielo, es decir, en condiciones normales, hemos establecido que el contenido de aire sea del 2%. Consecuentemente, se ha calculado con estos datos, más que todo, que los datos principales son el asentamiento y el tamaño máximo para el ingreso en las tablas. Se ha obtenido la cantidad de agua necesaria para una unidad cúbica de concreto y por la relación agua-cemento, que también se había explicado su implicancia en este diseño, se ha obtenido también la cantidad de cemento. Entonces ya tenemos 3 elementos. Nos falta simplemente establecer la cantidad de agregado tanto fino como grueso para poder ya obtener la dosificación necesaria para el vaciado de estas columnas. Por consiguiente, estos temas, estas sesiones van a tratar, bueno, particularmente esta sesión, como se puede ver,
va a tratar en calcular el peso del agregado grueso. El método del ASI se basa inicialmente en calcular este peso en base a los datos obtenidos con anterioridad y a los módulos de fineza y a características granulométricas del agregado grueso. Veamos qué implica, ¿no? Este análisis. ¿En qué consiste el método del Comité 211 del ASI? Consiste en hallar el volumen unitario seco y compacto del agregado grueso en base al módulo de fineza del agregado fino. Es importante que ambos métodos, o que todos los métodos de diseño de mezclas, establezcan el volumen de los agregados, pero en concordancia uno con el otro. Particularmente el módulo de fineza de la combinación de agregados combina los módulos de fineza para establecer el porcentaje de incidencia, pero en el caso del método del Comité 211 del ASI, establece ya el volumen unitario seco y compacto. En un momento vamos a explicar qué significa esto, en base al módulo de fineza del agregado fino. Es decir, se establece un volumen del agregado grueso de acuerdo a una característica granulométrica como es el módulo de fineza del agregado fino, y a la vez también, ¿no?, de algunas características que ya hemos obtenido con anterioridad. El volumen unitario seco y compacto, el cual está aquí, el volumen unitario seco y compacto del agregado grueso es aquel volumen establecido unitariamente, ¿esto qué quiere decir? Por unidad cúbica o por metro cúbico de concreto, en condiciones secas en las cuales la humedad no va a afectar y también las condiciones de compactación del agregado para poder establecer una cantidad mínima de espacios vacíos. Esta característica, este volumen unitario seco y compacto, se debe también establecer de acuerdo a las condiciones de granulométricas y condiciones que se pueden dar en laboratorio, ¿no? Secar el agregado y compactarlo. Por consiguiente, este volumen debe derivarse también de algunos pesos específicos que están como datos que vamos a ver, ¿no?, que deben establecerse en laboratorio para poder nosotros obtener un volumen suelto, que es el que nos interesa, ya que en obra o en condiciones reales el volumen del agregado grueso no va a estar seco ni compacto. En condiciones reales el agregado grueso puede estar con exceso de humedad, con una humedad saturada, o bueno, en las condiciones que se ha establecido, ¿no?, en el módulo correspondiente al agregado, y las condiciones de compacidad no se dan, ya que el agregado viene en condiciones sueltas. Entonces, en eso consiste el módulo de fineza, el método del Comité del ASI 211. Los agregados deben cumplir con las recomendaciones granulométricas de la norma ASTM C33. Recordarán en el módulo correspondiente a los agregados, existía una tabla cuando hablábamos del agregado grueso, que derivaba de esta norma de la ASTM C33. Esta norma establecía ciertos parámetros por los cuales debe ajustarse la curva granulométrica del agregado, se ha explicado en el módulo correspondiente. Entonces, se tiene que cada uno de del tamizado debe regirse a ciertos parámetros. Si es que por algún caso la mayoría de agregados que tenemos en la región se adecúan a esta tabla, a estos márgenes que da la norma STMC 33, pero si es que por alguna razón no se diera, debería mejorarse el agregado, buscarse un mejor agregado para utilizar este método, o en su defecto podríamos optar por el método del módulo de fineza de la combinación de agregados. Pero cumpliendo con un estándar del ASTM C33, podemos establecer sin ningún problema el método del Comité 211 de la ASI, el American Concrete Institute. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen seco y compacto del agregado grueso? El volumen seco y compacto del agregado grueso se establecía, les adelantaba, de acuerdo al módulo de fineza del agregado fino, que se tiene estos valores, ¿no? 2.4, 2.6, 2.8 y 3.0. Y también de acuerdo al tamaño máximo del agregado grueso. Aquí están todos los tamaños máximos posibles, desde 3 octavos hasta 6 pulgadas que se utilizan en obra, ¿no? A manera de ejemplo les puedo decir, si es que nosotros tendríamos 1 pulgada de tamaño máximo, nuestro tamaño máximo sería 1 pulgada,
deberíamos estar en esta fila horizontal que tenemos acá y tomar en referencia estos valores. ¿Pero qué valor tomamos de los que tenemos acá? Nos vamos a ver en los datos granulométricos del agregado fino qué módulo de fineza tiene. Por decir, podríamos tener 2.60 como módulo de fineza y tendríamos una intersección de valores en los cuales el volumen seco y compacto unitario, es decir, por metro cúbico de concreto, sería 0.69, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? No va a suceder, ¿no?, en tamaños máximos de agregado porque estos tamices están regulados, pero sí puede suceder en un módulo de fineza intermedio. ¿Qué pasa cuando tenemos no un módulo de fineza de 260 o 280 o 3 que están establecidos en esta tabla, sino obtenemos granulométricamente un módulo de fineza intermedio de 270 o 269 o un valor intermedio que se encuentra entre estos rangos? Como igual nos dice la tabla, para valores intermedios, que es uno de estos, se recomienda utilizar la interpolación. La interpolación es una regla de 3 simple que ya habíamos utilizado, recordarán, para calcular con el volumen del agua la cantidad, la relación agua-cemento, ¿no?, que se tenía. Entonces, eso es la interpolación. Con ello nosotros calculábamos con una resistencia, ¿se acuerdan? Calculábamos la cantidad de cemento. Bien, a efectos de este ejercicio veremos si es necesario utilizar el módulo de fineza intermedio o si es que tenemos un valor en la tabla. Estos valores que se tienen aquí en la tabla no tienen diferencias que si utilizamos aire incorporado o no utilizamos aire incorporado como en las anteriores tablas, ¿no? Es una tabla única que se tiene para ambos casos. Es decir, las condiciones de exposición del concreto no van a implicar una variación en este cálculo. Cuando nosotros ya tenemos el volumen unitario seco y compacto, a lo que nosotros nos interesa es tener el peso seco y compacto, porque el diseño, si se darán cuenta, hasta ahorita correlativamente tenemos la cantidad de aire, la cantidad de cemento, pero esa cantidad estaba en kilogramos, y también la cantidad de agua que está en litros, que es una unidad volumétrica, pero que puede derivarse por densidad a peso. Entonces a nosotros también nos interesa el peso seco y compacto del agregado grueso. Por lo que el agregado grueso es igual, o sea, la cantidad en kilogramos en masa por metro cúbico por unidad de concreto es el volumen seco y compacto del agregado grueso que hemos hallado hace poco, ¿no?, con la tabla anterior. Y el peso unitario seco y compacto del agregado grueso, que es un dato. Este dato, si se darán cuenta, proviene del análisis granulométrico del agregado grueso, en este caso, ¿no? Y este dato está proporcionado por el análisis de materiales que se ha dado en laboratorio de los agregados. Por lo que, al multiplicar estos datos por una fórmula, ¿no?, por una cuestión física, se tiene ya el peso o la cantidad de agregado, que podemos decir el peso seco, compacto y unitario, con la fórmula que está en pantalla. Entonces vamos a ver prácticamente cómo es el cálculo para la aplicación, el ejercicio que se tiene, ¿no?, que estamos llevando correlativamente en el desarrollo de estas sesiones. Recordando, se pide realizar el diseño de mezclas para las siguientes características. Propiedades de los agregados. Estas propiedades de los agregados se han desarrollado de acuerdo a un análisis granulométrico hecho en laboratorio de los agregados, ¿no? Y aquí podemos ver el dato que nos interesa. El dato que nos interesa, se acordarán, les decía, el peso unitario seco y compacto es este del agregado grueso, que sería 1660 kilogramos sobre metro cúbico. A la vez también nos da un peso unitario suelto, porque este vamos a necesitarlo para expresar la dosificación en volumen, en condiciones reales, les decía, y el peso específico seco,
que es un parámetro que es también trascendental cuando nosotros tenemos el agregado en condiciones normales de laboratorio para poder variar sus condiciones de volumen a peso o viceversa. Aquí también tenemos el módulo de fineza del agregado fino, que es 2.80. Recordaremos que también es un valor esencial. Y el tamaño máximo del agregado grueso. Prácticamente todos estos datos obtenidos en laboratorio son utilizados para nosotros establecer los valores posteriores y en realidad las características de los agregados en la dosificación de mezcla que estamos realizando. Entonces, viendo o extrayendo los datos que necesitamos, tendríamos que el módulo de fineza del agregado fino 2.80 y el peso unitario seco y compacto del agregado grueso 1660 kilogramos sobre metro cúbico, porque es un peso unitario establecido de acuerdo a las condiciones unitarias, es decir, a un metro cúbico de concreto. El módulo de fineza, al ser una unidad, un número adimensional, no tiene unidades, ¿no? Entonces, utilizamos la tabla. También necesitaríamos el tamaño máximo del agregado grueso, recordando era 3/4. Los tres datos podemos verlo en la tabla anterior. El peso unitario compacto 1660, el módulo de fineza 2.8 y el tamaño máximo 3/4. Ingresamos a la tabla para poder nosotros calcular el volumen seco y compacto del agregado grueso. El tamaño máximo que tenemos es de 3/4, entonces debemos establecernos en esta fila. Para 3/4 de pulgada, estos son los posibles valores de volumen unitario seco y compacto del agregado grueso. Ahora, el módulo de fineza del agregado fino, que es el que nos pide como otro dato vertical, es 2.80. Coincidente o favorablemente en este caso, en este ejemplo de aplicación, no tenemos un valor intermedio como era 2.70 o 2.60, el cual no nos permitiese a nosotros tener un valor derivado de la tabla, sino utilizar la interpolación. Por lo que el volumen unitario seco y compacto, de acuerdo a la tabla, al cruzar valores, sería 0.62. El volumen unitario seco y compacto del agregado grueso es igual a 0.62. Pero lo que nosotros recordarán nos interesa es el peso unitario del agregado grueso, es decir, la cantidad de agregado grueso que necesitamos, y esto era igual al volumen unitario seco y compacto del agregado grueso por el peso unitario seco y compacto. Es decir, esto es igual a 0.62 veces 1660. Calculando ese valor, obteniendo, ¿no?, la cantidad nosotros de agregado grueso que se tiene en la tabla. Hacemos uso de las operaciones. 0.62 por 1660 nos da el valor de 1029.2. Entonces 1029.2 kilogramos de agregado grueso se van a necesitar en condiciones normales para nosotros tener un metro cúbico de concreto. Con estas condiciones ya estaríamos preparados para pasar a la siguiente sesión y obtener el peso del agregado fino, que es el único elemento que ya nos falta, ya que los aditivos se derivan su dosificación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o a la experiencia dada en obra, ¿no? Y a correlaciones que no tienen que ver
con un cálculo que simplemente se agregan al final, al igual que en el caso de los morteros. Con eso estaríamos culminando esta sesión, agradecido siempre con su atención y esperándola en la siguiente donde calcularemos el peso del agregado fino.